Muy bien, es un caso que está generando polémica, discusión y por lo tanto nos interesa tratarlo. Es esta situación de esta persona, allí en la provincia de Salta, un varón, que en pos de obtener un beneficio jubilatorio ha decidido cambiar el sexo. Esta es la esencia del caso que vamos a comenzar a debatir ya mismo con la mesa que ya presenta Carolina. Estamos con Silvana Giudici, fue una de las autoras del proyecto de identidad de género, del proyecto de ley de identidad de género. Estamos con Andrea Falcone, abogada previsionalista. Estamos con Quimei Ramos, docente trans. Estamos con Cristina Montserrat, ¿correcto? Abogada trans. Bueno, usted fue la iniciadora de esta ley que además, corríjanos, tuvo algo muy particular, porque la trabajaron usted, Juliana Di Tulio y Diana Conti, es decir, rivales acérrimos de la política, y lograron esta ley que contempla esto, no lo contempla, para empezar por el principio. Por el principio, yo puedo decir que presenté el primer proyecto de ley, pero no fui la creadora del tema. La creadora del tema son ellas, son las personas autopercibidas que sienten que nacieron con una identidad que no se corresponde con cómo ellas se perciben. Y por eso, en ese momento, en el año 2010, ya teníamos algunos casos, como Nati, una adolescente cordobesa, no sé si recuerdan, en el 2008, sí. Que sus padres se presentaron a la justicia y finalmente obtuvieron el cambio de identidad. Y también en Mar del Plata, Tania, una persona que sentía que era mujer, pero que como no se había operado y no se había hecho la adecuación de género, no le daban el cambio en el registro civil. Entonces, trabajamos en ese proyecto para generar esto, un derecho. Y en ese momento, bien como dice Nelson, también la diputada Conti y la diputada Di Tulio habían presentado otros proyectos similares. Bueno, quiero decirle que era el año 2010, que era muy difícil ponernos de acuerdo en las bancadas en aquel momento en el Congreso, con un gobierno que solo promovía las iniciativas que presentaba a través del Ejecutivo, y tuvimos todos la madurez de sacar un proyecto de ley por mayoría, 168 votos, de todos los bloques, con un consenso mayoritario. No solo para generar la identidad, sino también para ir sentando bases de los derechos que traía aparejado poder tener el documento adecuado a su identidad. Por eso cuando se habla de esto ahora a mí me da mucha pena, porque es volver para atrás. Quiero decirles que, por supuesto, vamos a tener todas las opiniones. Va a estar también el diputado Alejandro Olmedo hablando y dando su visión de esto, ¿no?, que forma parte de la polémica. ¿Cómo viven esta situación ustedes? Porque ha generado esta, insisto, polémica, debate a propósito de esta iniciativa, esta decisión de esta persona. Sí, bueno, en primer lugar, ponemos en duda, o al menos yo tengo mis dudas, de que una persona asuma una exposición social de manifestar una identidad de género distinta al sexo que se le atribuyó al momento del nacimiento para obtener algún tipo de beneficio. El costo de asumir una decisión así hoy socialmente es muy alto. Supongo que en el interior, en la provincia de Salta es el caso, debe ser mayor. La ley lo que exige es manifestar cómo se autopercibe la persona. Y eso solamente lo puede saber la persona. No hay forma de probar qué es lo que autopercibe, qué es lo que siente. Como si quisiéramos probar a una persona que está casado con alguien y está enamorada de otra. Claro. No hay forma de probarlo. Claro. Sí, yo por eso quería empezar diciendo que... permitime disentir con vos. Sí. No corresponde hablar de un varón, porque no es un varón esa persona. Y también corresponde sumar algo muy importante, que es que todos los medios que han transmitido el DNI de esta persona al aire están infringiendo la ley. Están infringiendo la ley 26.743 y podrían ser demandados inclusive. ¿Por qué? Porque la ley deja bien en claro y expreso que no se puede hablar de la identidad anterior de la persona sin el consentimiento dado por un juez en un caso muy grave. Yo pienso que es por esto que acá no se puede hablar de un varón. Acá se debe hablar de Sergia. Y también me parece que esto es parte de cómo se pone en duda constantemente, ¿no?, nuestras identidades. Realmente yo lo que pienso es que esto
Digo, porque ¿cuáles son los fundamentos? Los fundamentos son, Sergia está casada con una mujer, como si nosotras no pudiéramos ser lesbianas. De hecho, yo sostengo una relación con una mujer y acá la compañera presente también. Sergia no tenía actitudes femeninas. ¿Qué es ser femenina, no? Yo pienso que todo esto tiene que ver con que no se dan cuenta que en Argentina tenemos una ley de avanzada en el mundo. Una ley que no se compara porque parte de la autopercepción. No se trata de lo que ustedes ven, no se trata de lo que los demás perciban. Se trata de lo que nosotros y cada quien siente. Yo te pregunto algo, Nelson. ¿Cuándo fue la vez que te diste cuenta que eras hombre? De toda la vida, ¿no es cierto? De toda la vida. Quizás, probablemente hasta no te lo hayas consultado. No. ¿Pero por qué? Porque nos enseñan que nacemos hombres y mujeres. Y eso no es cierto. Hombre, mujer o cualquier identidad que esté por fuera del binarismo se construye. Yo pienso que igual lo que le sucede a Sergia es lo que pasamos muchas de forma colectiva. Y muchos y muches. Pues fíjate que en estos últimos 2 meses en la provincia de Buenos Aires hay 20 niñes, y voy a hablar con E, porque no hay que hablar ni con O ni con A, entendiendo que hay personas que exceden la idea de hombre y de mujer. 20 niñes a las que se les negó el DNI, acompañados por sus familias, ¿sí? Y eso es faltar a la ley nuevamente. A mí me llama poderosamente la atención la seguidilla de faltas que está viendo la ley. ¿Por qué? Porque yo pienso que esto en realidad de fondo es la intención de considerar que quizás corresponde volver a psiquiatrizarnos. ¿Por qué? Porque se habla de un vacío legal. No hay vacío legal. Con mi autopercepción, con mi palabra, debería alcanzar. Lo mismo con el caso de Sergia y lo mismo con el caso de todos. Ahí hay una pregunta que vamos a hacer también a la abogada, porque es importante las explicaciones que ustedes están dando y que sirven de ilustración para todos nosotros, ¿no es cierto? Porque son ustedes los mejores conocedores de la ley. Efectivamente, porque en este muchos... caso, las mejores. Las mejores. Hay toda una percepción de que para concretar esta nueva identidad de la persona o esta definición de la identidad de la persona en relación a su pensamiento, hay necesidad de algún tipo de operación o intervención quirúrgica y como bien decían aquí, no es necesario esto. No. Como decía ella, es cierto, nuestra ley es de avanzada, tal es así que el único antecedente que yo encuentro es en Colombia. Ajá. En el resto del mundo se requiere consultas psicológicas desde procesos que llevan 1 año hasta procesos que llevan 2, 3 años, 4 años y se judicializan. Yo creo que todas estas situaciones que se dan, yo coincido con ella, el artículo 9 de la ley es muy claro, esto es confidencial y nadie puede, digamos, exponer a una persona que decide su cambio de sexo si no se expone voluntariamente, con lo cual lo que se está haciendo es un ataque, digamos, a la ley desde el punto de vista que están exponiendo a una persona y esto va a generar temor, ¿sí? Ahora, me encantaría que alguien hiciera una investigación sobre esto para ver desde dónde estuvo esa filtración. Mientras no hagamos la investigación, digamos, acá no va a haber una penalización y se va a seguir estigmatizando gente que opta por, digamos, por cambiar su sexo. Ahora, analizado eso, digo, aprovechemos esta oportunidad para poner sobre la mesa... Perdona, abogada, que le diga, pero es importante que compartamos, ya que nos está viendo un montón de gente, porque acuerdan todo, menos en el término. Tenemos que diferenciar sexo de género. Perfecto. Nosotras hablamos de género. Por eso en lo sexual podemos acostarnos, no importa si es con hombres o con mujeres, ¿no? La identidad de género es parte de la cuestión sexual de la identidad de género, más no la define. ¿Sí? Perfecto. Claro, y yo quiero agregar que la ley está pensada en el contexto del derecho personalísimo de la identidad y la intimidad de una persona. No necesita una persona que se autopercibe mujer o se autopercibe varón hacer ese acto público. Va al registro civil, lo hace por un simple acto, esto es muy importante también, no sale dinero, no se necesita la intervención de un abogado, ni la intervención quirúrgica, ni la adecuación, ni nada. Y si lo decidiera, también el sistema de salud debe responder pública y gratuitamente para esa adecuación. Claro, cosa pero que si no lo está sucediendo últimamente. Si no lo decide, no importa también. Lo que quiero decir, es un acto íntimo. Entonces, exponer a Sergio, o a Sergia, como vos decís, Sergio. O tratar de ver si hizo trampa porque por 5 años de un haber jubilatorio a ustedes les parece que una persona que se autodefine mujer, como vos decías recién, Cristina, va a pagar el
el costo de la exposición de volver a nacer prácticamente. No, entonces, no dejemos que estos prejuicios vuelvan a antes del 2010, cuando todavía se miraba de costado una persona que iba a un registro civil vestida de mujer con un DNI de varón. No dejemos que el prejuicio nos lleve para atrás. Sí, perdón. Estamos en una sociedad moderna, una ley de avanzada, y lo que tenemos que ir haciendo ahora es ganar derechos. Por eso yo vinculo siempre la pelea por los derechos de la comunidad gays, lesbianas, trans, con la pelea del feminismo y de las mujeres. Y en este punto, en esta fecha, esta coyuntura nos es muy favorable. Entonces no vayamos un paso atrás, pensemos que cada ley de estas y cada derecho que ganamos nos ayuda a todos y a todas. Sí, yo pensaba, de hecho, disculpen, porque es importante, porque creo que en realidad, como vos decís, justamente acá, lo que se está evitando hablar es de que en realidad lo terrible es que nos suban la edad jubilatoria a todas y a todos. Hablemos de la reforma previsional. Eso es ¿no? otro tema. Hablemos si querés, hablemos de Antes de otro. introducirse en ese Pero ¿saben por tema, qué? Porque viene todo de la misma mano. La reforma, la modificación de la ley de salud mental. Y que ahora no se ponga en duda esto. Yo creo que lo que quiere hacer es una avanzada sobre nuestros derechos. ¿Por qué no podemos discutir la suba de la edad jubilatoria? Digo, bueno, sí, se ¿por qué no lo podría podemos poner sobre discutir. la Ahora, mesa? volviendo al tema género, no es la única situación donde el derecho exige una declaración jurada, una manifestación unilateral de la persona, en este caso de una vivencia íntima, personal, muy interna, pero en otros casos inclusive de hechos ocurridos ante terceros. A partir del caso Fald en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy me lo refería una colega, Analía Mas, me recordaba que la Corte dijo, cuando estableció el protocolo para el aborto no punible, la exigencia de la declaración de la víctima de haber sido violada, sin necesidad de agregar ninguna otra prueba. Y la Corte dijo en ese caso que era preferible que pudiera haber una minoría de casos en las cuales esas declaraciones fueran simuladas a fin de tutelar un derecho superior de la sociedad. ¿Sabes qué pensaba? Por esto voy. A mí lo que me impresiona, y por eso es muy importante que al estar ocupando este lugar, pensemos en la imagen que generan los medios. Hace unos años atrás se habló del caso del proyecto de reparación histórica que nunca llegó, ¿no? Cuando se habla y se intenta de interponer jubiladas y jubilados contra personas trans, es terrible. Y es terrible porque una de las cosas que no se está hablando es que la gran mayoría de nosotras no llegamos a la edad jubilatoria. Porque nuestro promedio de vida sigue siendo de 35 o 40 años. Entonces, esto es lo que me parece que tenemos que empezar a hablar. 5 años, Nelson, 5 años de aportes jubilatorios con un 11% aporte equivale a 6 sueldos y medio que no estaría aportando esta supuesta simulación que habría hecho Sergia. Si me permiten, sí. Vamos a ir a Salta, está ahí Alejandro Olmedo, es otra visión de las cosas y queremos escucharla también. Alfredo Olmedo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches a todos. Bueno, es un caso que tiene allí origen en Salta. ¿Su visión cuál es de este tema y qué repercusión está teniendo esto allí? Yo le voy a ser muy claro, yo tuve la oportunidad de votar a la ley, tanto la del matrimonio igualitario como esta ley de género, yo la voté en contra. Así es. Porque sostengo claramente, Dios creó al hombre y creó a la mujer, no creó una adaptación una vez nacido. Y por más que, y con todo respeto lo digo, que un hombre sienta que es mujer, y por más que se opere, y por más que cambie su look, y por más que actúe como mujer, siempre su gen va a ser de hombre. Eso no lo puede cambiar, porque no hay ninguna ley que pueda pasar por arriba de la naturaleza. Entonces, en nuestro país hicimos leyes que pasan por arriba de la naturaleza, entonces fíjese en la situación que estamos hoy en día. Este hombre, Sergio, que ahora se pone el nombre Sergia, si es su voluntad hacer lo que está haciendo, y yo le diría que es hasta un delito encubierto, si usted lo mira desde ese lado. Pero fíjese, cuando se hacen leyes para una minoría que quizás ni la piden, terminan perjudicando a una mayoría. Y voy a ir más adelante todavía. Acá en Salta se le dio desde el gobierno al LGTB, al colectivo, lugar en el gobierno con un cupo. No me acuerdo si es un 3 o un 5%. Entonces usted imagínese que la sociedad dice, y yo que soy heterosexual y que tengo familia y que no consigo trabajo,
¿qué? ¿Voy a tener que cambiar de condición para tener trabajo? Y la otra persona, una madre soltera que la pelea, la lucha y sale adelante y dice, ¿y cómo le dan condiciones a quienes eligieron, desde su punto de vista, y no digo que esté mal, cambiar esto en contra de la naturaleza y tienen beneficios que nosotros no tenemos? Este señor le tiembla el pulso al hablar. Le tiembla el pulso porque otra de las cosas que no está diciendo es que claramente, señor, está todo bien con su posición, pero es la posición de la Iglesia. Y nosotros acá estamos discutiendo una cuestión de Estado y no de Iglesia, ¿sí? Dios... Si usted me permite... Sí, no, yo creo que y también Dios, es parte de lo mismo de Dios, la usted razón no cree por la en que Dios, usted ¿verdad? da clase, usted permite Usted que no cree en haya... Dios, ¿no? Usted permite que se dé educación ¿Me puede católica contestar? dentro de Por las supuesto, escuelas pero... primarias y secundarias. Y usted pasa por encima de la Constitución en eso. Por lo tanto, yo creo que por eso le tiembla el pulso, señor. Porque usted sabe me muy deja bien hablar. cuál es el terreno del Estado y cuál es el terreno de la Iglesia. A ver, Olmedo. Vamos a ser muy claros, mire. Usted no cree en Dios por lo que veo, o sea que tiene el espíritu vacío. Yo, el único que le temo es a Dios. Pero no soy católico, apostólico, romano como usted cree. Soy cristiano evangelista y me siento muy honrado que mi líder sea Dios. Y el temor a Dios por sobre todas las cosas deja las cosas claras. Lo natural es lo natural. Lo que hicieron ustedes es una opción de vida y la respeto como tal, ¿eh? Yo, el día ese que se votó, muchas de las personas travestis vinieron a sacarse una foto conmigo. ¿Y sabe lo que me dijeron? Usted fue el único que dijo la verdad, aún cuando nos votó en contra. Porque Dios... Es verdad. A ver, hombre, Alfredo, mujer. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nosotros fuimos compañeros. Yo impulsé esa ley de identidad de género con muchos diputados, entonces te corrijo, no es una ley de la minoría para una minoría que ni siquiera la pedía. Es una ley de la mayoría porque 167 diputados votamos a favor. Además estoy muy orgullosa de haber sacado esa ley. De la gente, no de la cantidad de diputados. Bueno, yo te estoy hablando de lo que fue el momento de la votación, que vos te acordás fue un momento histórico, porque nos pusimos de acuerdo transversalmente en todos los bloques y hubo un consenso para sacar ese proyecto en diputados y en el Senado. Y se ganan derechos con esto. Puede que a vos no te guste, pero se ganan derechos. Y lo que no podemos hacer es volver para atrás. Estigmatizar a una persona que decide a los 60 años reconocer su identidad de género y cambiar en su documento para sentir una paz emocional e íntima, no puede ser juzgado ni por vos ni por nadie. Diputado, yo soy cristiana. Yo le estoy diciendo diputado que Olmedo, nosotros hicimos una ley que va por arriba de la naturaleza. Diputado no es así. Olmedo, yo también soy cristiana. Y si usted recordará, como evangélico, Jesús nos dijo, amemos al prójimo como yo los he amado. Con lo cual sube la vara de lo que era el Antiguo Testamento, que decía que había que amar al prójimo como se ama uno mismo. Él dice más, como Jesús nos amó, porque algunos no se quieren, ¿no? Y Él nos dice que nos amemos al prójimo como Él nos ha amado. Él amó a las putas, Él amó a los pobres, a los enfermos, a los excluidos de ese momento, a las personas que eran discriminadas en su época. Y creo que Jesús también nos enseña eso, amar y amar al otro. Y amar al otro es reconocer su identidad, no negarle. Imagínese que yo le negara a usted que es argentino, o le negara que es salteño, o dijera que es argentino porque su apellido es español y no es de una tribu de Salta. O sea, yo reconozco su identidad y creo que si usted ama al otro, también tendría que amarlo. Y después usted habla del daño a una mayoría. Si fuera cierto que Sergia está eludiendo la ley previsional para no aportar 5 años, son 6 años y medio de aporte. Yo quisiera preguntarle a usted como diputado de Salta si tiene el dato, ¿cuánto gasta la provincia de Salta en salud para atender a todas las chicas trans enfermas de HIV que mueren como moscas y que son empujadas por discriminación como la que usted promueve al trabajo prostibulario y no a la educación y no al empleo o al cupo trans que usted está en contra? Le voy a agradecer el dato. Le voy a agradecer si me puede proporcionar ese dato. ¿Cuánto gasta la provincia? Ganar un trabajo por capacidad, no por haberse cambiado de género. Bien, pero si Son tenemos un 3% distintas. de población trans y no se ve reflejado en el empleo, está pasando algo. Bueno, algo pasa. doctor, si lo ustedes escuchamos, me lo dejan escuchamos. hablar... Doctora, no doctor.
No, yo estoy hablando con el doctor Castro. Si me dejan hablar, Está hablando con Mire, nosotras yo estoy hasta también. en contra de la ley de cupo, porque para mí tiene que ser por capacidad, no por género. Y vaya que hay mujeres capaces. Tuvimos la presidenta de la Nación, tenemos la gobernadora de Buenos Aires, tenemos las diputadas que son las que más trabajan en el Congreso junto conmigo. Yo tengo una gran admiración por la mujer, sobre todo por mi madre que me trajo al mundo, no tenga duda. Qué genial, porque Yo no entonces discrimino a nos nadie. está Yo digo las reconociendo, cosas nos como está son. reconociendo la identidad mujer. Me parece por que lo cual le agradezco. Igual está esta faltando el discusión dato. es un poco estéril porque es anacrónica, porque más allá de lo que él No piense... soy estéril yo, ¿no? No Tengo lo sé, 4 eso no lo hijos. sé. Lo que quiero No, decir yo le es... digo por las dudas. No vivimos en el Eso creo que Vaticano. No, si Cuatro siempre, hijos si con siempre mujeres, queda bien, ¿no? Esto creen. siempre la virilidad hay que Lo que resaltarla. quiero decir es, Muy no vivimos en el Vaticano, con lo cual No, en yo este le país pregunto, lo que por rige la es la duda. Constitución Nacional. Y en la Constitución Hágala Nacional ver. dice que los derechos no se reclaman, se ejercen. Y entonces no necesitamos que ningún Dios le reconozca a ellas el derecho de reconocerse su género femenino o masculino, ¿sí? Entonces, creo que discutir ahora si la naturaleza hace hombres o mujeres está fuera de la discusión. La discusión hoy es constitucional. Esto es un país constitucional, no es el Vaticano. Exactamente. No, si yo no pertenezco al Vaticano, no soy ni pastor, ni obispo, ni cura, nada. No, sin embargo, es muy Soy un importante. diputado de la Nación que me eligió el pueblo. Y me va eligiendo 2 veces como diputado de la Nación. Y lógicamente me honra estar en el Congreso como lo tuve ayer. Yo quiero decir una cosa que es importante. Cuando el diputado acá habla de una cuestión de capacidad, yo creo que es muy importante resaltar que la exclusión y la marginalidad constante es una incapacitación que genera la sociedad. Y en esto es muy importante, ¿sí? Porque es necesario que sepan cuál es la realidad de las personas trans travestis. Es la pregunta que tiene Carolina. Sí, el otro eje del debate que a mí me parece interesante y contando con una abogada previsionalista me parece aún más oportuno hacer esta pregunta es si tiene hoy algún sentido o es totalmente anacrónico que las mujeres podamos jubilarnos antes que los hombres. Carolina, y disculpe abogada, tenemos un problema muy grande. El titular está incorrecto, dice cambio de sexo, cuando la ley de identidad de género habla de género. ¿Podremos pedir que lo cambien? Porque es parte de lo que estuvimos charlando. Acá nuestro productor nos confirma que lo van a cambiar. Ay, muchas gracias, porque es parte de lo que veníamos diciendo. Y aprendemos todo. No, perdón. Aprendemos todo. Y también Vamos. estamos aprendiendo, ¿no? Por supuesto, sí. Adelante. Porque es docente, nos Es está... docente. Exacto. Nos ilustramos Es el todos. lugar pedagógico. Exacto. ¿no? Bueno, la realidad es que si uno mira siempre hacia países más desarrollados, en Europa desde hace muchísimos años que no hay distinción entre la edad de la mujer y la del hombre para jubilarse, pero si miramos también nuestros países en Latinoamérica, solo la mitad tiene una distinción entre hombres y mujeres a la hora de jubilarse. Por eso yo le decía a ella, ¿por qué no podemos empezar a transitar el camino, que va a ser largo seguro de discutir, por qué las mujeres nos tenemos o podemos jubilarnos 5 años antes? Los debates que hemos tenido internamente con colegas, lo que nos dicen es, bueno, porque nosotros tenemos doble trabajo, nosotros tenemos que trabajar con los niños en casa y además nuestro trabajo. Entonces tenemos, digamos, un desgaste prematuro. Yo creo que si asumimos que la tarea, digamos, a futuro, la tarea siempre es compartida entre el hombre y la mujer en la casa, entonces se asume que también los dos podemos salir a trabajar. ¿Por qué? Para mí lo que dice la abogada es Disculpame que te quería aberrante. terminar algo. Para mí lo que dice la abogada es aberrante y es importante decir por qué. Primero, porque no todas las casas están constituidas por hombres y mujeres. Sí. Segundo, porque acá la discusión nunca puede ser que la jubilación se suba 5 años más. La discusión tiene que ser que bajemos la jubilación. Y en esto yo creo que la mayor parte de la gente que nos está Pero el escuchando... sistema previsional no sostendría que todos nos jubilemos a los 60. Yo lo que te voy a ¿entendés? preguntar... Ay, no digo, porque habría que hacer algo realista. También podemos jubilarnos ¿Por qué no todos lo- a los 40. Yo lo que Sí, me podría pregunto es ser. por qué hay- Podría jubilarme yo dentro de 3 años que cumplo 40. El problema es que tenemos funcionarios que están cobrando 260.000 pesos, mientras que, por ejemplo, yo que soy docente, cobro 6.500. Y de hecho la propuesta salarial, ya que estamos en tema, la propuesta salarial, la última de Vidal acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, justo estamos en Capital Federal, pero de donde soy yo, provincia de Buenos Aires, fue una propuesta del 15% en 3 cuotas, 3.000 pesos en negro en base al presentismo. La verdad que me parece que si vamos a discutir la jubilación, discutámosla en serio. Y eso que vos decís ahí es muy Sí, importante. Yo la discuto en serio y te voy a decir otra cosa. No me parece para nada aberrante, podría ser otra cosa, ¿sí? Yo te puedo plantear, discúlpame, Aberrante te puedo subir la plantear... jubilación de las grandes mayorías te puedo es aberrante. plantear tirar digamos, discutamos esto sobre la mesa, porque si a vos te hubiesen cerrado la puerta cuando ustedes decidieron empezar a plantear el tema y hubiesen dicho no,
este tema no se discute porque es aberrante, no tendrías la ley. Entonces, discutamos esto y si tus argumentos son mejores que los míos... Perdón, ¿la ley de identidad de género? No, yo creo la ley de reforma previsional. Bien. Digo, yo soy mujer y yo no sé si quiero jubilarme a los 60, quiero tener esa opción. ¿Puedo Podés seguir discutirlo? trabajando igual, ¿Puedo si querés. Claramente, sí. A ver, No te digamos, jubiles me dedico a antes. esto. La idea es la jubilación mínima. ¿Vos sabías que No las mujeres, porque se jubilan, tienen la opción de jubilarse a los 60, muchas veces los empleadores las presionan para jubilarse antes? ¿Vos sabías eso? Yo lo que pienso es que hay que empezar a reconocer y a nombrar cada cosa por lo que es. Vos dijiste algo que es muy importante. Las jefas de familia, las sostenes de familia, ese trabajo tiene que empezar a ser reconocido. En Uruguay, por ejemplo, hay un proyecto de ley para devolverle la responsabilidad de la crianza y de las niñez y de las infancias a todos los agentes y los actores del Estado. Entonces, en vez de permitirme jubilarme 3 años antes por ser mujer y por haber hecho un trabajo el doble, ¿no? Quizás lo que deberíamos empezar a poner en debate, ¿sí? Primero, que nunca voy a acordar, nunca, con la subida de una edad jubilatoria. No, y por porque vivís segundo en un mundo de lugar, fantasía. yo vivo en la fantasía. Si me dejan, una fantasía divina. Si me dejan, a ver, digo, tendríamos que mezclar un montón de cuestiones políticas que voy a tratar de no hacerlo. Lo que sí digo es que la ley del 2010 abrió un camino, después se fueron abriendo muchos otros. Y así vamos a seguir durante muchos años. Nuestra sociedad está cambiando, también el sistema previsional tiene que cambiar. Yo estoy muy orgullosa de haber presentado esa ley cuando nadie todavía lo había presentado y estoy muy orgullosa de pertenecer a un gobierno que plantea, por ejemplo, la licencia por paternidad, porque eso es igualar derechos. También, eso ayuda a lo que estás diciendo. Los jefes de familia, bueno, también los hombres tienen un rol muy importante desde el inicio de la vida de esa familia, comunidad familiar. Entonces, digo, no estigmaticemos nosotras mismas, tenemos que trabajar mucho todavía y es bueno este debate, Nelson, y gracias por tenerlo en este momento a partir de un hecho, me parece desgraciado porque es estigmatizar a Sergia, pero también nos da la oportunidad de decir, terminemos con la hipocresía, la sociedad cambia, no hay más estereotipos, hay familias monoparentales, hay familias de dos, digamos, como te pasa a vos, Cristina, 2 mujeres con hijos, y hay familias quienes no quieren formar familia. Y hay quienes están solos. Entonces, trabajemos en un derecho, trabajemos en un esquema de desarrollo, no solo en términos de derechos, que fue muy importante, sino también en términos de desarrollo productivo de nuestra sociedad. ¿Me permite, diputado Olmedo, usted tiene posición sobre esto? Sí, doctor. Si seguimos dando derechos, el país va a quedar curvo. Acá hay que probar trabajando, doctor. Claro. ¿Dónde están las obligaciones, doctor? Qué disparate. Mire, yo acabo de venir de Estados Unidos, de disertar en la Universidad en George Washington, y lo que está buscando el mundo de la Argentina es que tengamos seguridad jurídica, que seamos serios, que la justicia actúe como corresponda, que la corrupción se acabe. Si no, el país nunca se va a enderezar, doctor. Le seguimos dando derecho a faltar, derecho a no trabajar, derecho a esto, se cobra por no trabajar. Acá hay una Argentina que le pone el hombro a todo un país para otro que descansa o que muchas veces roba o lamentablemente se aprovecha políticamente de las situaciones. Señor Olmedo, ¿no le parece? Señor Olmedo, ¿no le Perdón, parece? yo no le interrumpí a usted. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Sí. La pobreza aumenta en la medida que los políticos hablan de la pobreza, pero ellos se enriquecen. Entonces, algún día los políticos tenemos que dar un gesto de humildad para toda una nación, poner todos los problemas sobre la mesa, sacar la ideología. Creer en Dios no es malo, no creer lo respeto, pero todos en la misma mesa poniendo nuestra bandera y nuestra patria por sobre todas las cosas. Porque así como estamos, si le sigue dando derecho, la curva ya está en camino. ¿Derechos para quiénes? ¿Derechos para qué? ¿Qué derechos? A ver, ¿por qué, Alfredo, suponés que la identidad de género, que una mujer o un hombre dejan de trabajar por elegir una identidad distinta? O una persona sin Me parece género. que es Y por ejemplo, mezclar... le pongo el ejemplo de Salta, que tienen derecho a trabajar quienes optaron por el cambio de género y no quienes vienen haciendo una carrera o quienes se capacitaron para poder entrar a Diputado trabajar. Olmedo, ¿cuántos obispos tiene Salta? ¿Cómo? ¿Cuántos obispos tiene Salta?
Porque estamos pagando Pero yo no 150 pertenezco a la Iglesia millones. Católica, Está usted bien. me hace preguntas. Pero usted pertenece a la legislatura que aprobó. Monseñor Canielo, a cual lo respeto Usted aprobó el muchísimo. presupuesto. Usted aprobó el presupuesto que el jefe de gabinete Marcos Peña señaló la semana pasada que 150 millones de pesos se iban en sueldos para obispos de la Iglesia Católica. O sea que usted votó a gente que cobra sin trabajar y viene a cuestionar a las personas que ejercemos la identidad de género, que el único gasto que le producimos al Estado es la atención médica de las que tienen HIV por ejercer la ¿La prostitución. Iglesia le hace mal a usted? No tengo por qué pagarla, no se trata de si me hace bien o me hace mal. Bueno. Que la paguen sus fieles. Eso lo vamos a discutir, pero Que la le paguen cuento. sus fieles. Estoy en la Comisión de Relaciones y Culto, en la cual seguramente este año se va a poder tratar un proyecto de vamos a dar la posibilidad que todas las iglesias tengan las mismas oportunidades, porque por ejemplo, las iglesias evangélicas no tenemos la misma oportunidad que la Iglesia Católica. O sea, se contradice, Así que quiere espero- seguir dando derechos. Y Alfredo, tu Quiere seguir propuesta es que dando se Pero para pague. ustedes, para ustedes. No, me cambien el tema. Yo no estoy pidiendo dinero. No estoy pidiendo Pero dinero. está pidiendo derechos. Porque la Biblia dice claramente, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el de la frente ajena. Claro, pero vos pedís Yo no pido derechos, dinero. Tenga cuidado. vos pedís No me derechos cambien de las igualdad. palabras. No, Pero vos usted tenés votó, derechos. palabras a mí. el presupuesto, A ver, diputado. Alfredo, vos pedís derechos para la Iglesia Evangélica, que está muy bien, pero negás No, los derechos para las son minorías que las sexuales. reconozcan Entonces, como religiones. bueno, son derechos también. Los derechos son y por eso el distintos. país Están no va a quedar reconocidos. como Derechos vos son decís. distintos. Al contrario, derechos No son económicos. y caminos. Lo que pasa es que por ahí para ustedes todo plata. Para mí no. A mí no me generalices, te pido por favor, hemos compartido muchos No, años, bueno, bancas en pero, el Congreso, yo sabés no lo sé que con quién, pienso. perdón, no sé con quién estoy hablando porque no tengo un. no Soy tengo un Silvana televisor Giudici, al ¿cómo frente. estás? ¿Cómo estás? Silvana Giudici. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo estás? Perdón, ¿Cómo pensé estás? que me veías. No, quiero decir que no generalicemos. No veo a nadie y yo no sé a quién le estoy respondiendo. Pido disculpas. Ok, digo, no generalicemos, porque la verdad que, y esto sí querría que... Hay otras cuestiones que no te voy a discutir porque sé que vos tenés, digamos, ideas muy firmes y que no te corres de estas ideas. Pero sí en esto te quiero pedir un favor. No pienses jamás que por ganar derechos le estamos haciendo un perjuicio al país. Al contrario, ganar derechos significa ganar democracia, ganar convivencia pacífica y entender que el distinto no es tu enemigo. Claro, por eso la discusión de la reforma previsional es un problema. Igual Claro, es yo un quería punto de sumar vista. una cuestión. Perdón, diputada, señora que yo Olmedo. entiendo. Yo le digo, ¿qué pasa en nuestra provincia? Sí. Por ejemplo, le dan derecho a un chico a pasar de grado sin aprender. Y ese chico, cuando llega a la escuela secundaria, lamentablemente termina fuera de la escuela, muchas veces en adicciones, muchas veces en droga. Le dan derecho a andar a cualquier hora de la noche por la calle y vienen las violaciones, vienen los secuestros. Perdón, yo creo que lo que dice Olmedo es muy Yo interesante. quiero poner el país en orden. Muy Si ustedes lo quieren interesante. A mí me desordenar, es otra gustaría cosa. poder decir que me parece que él está dando pie a que podamos hablar de cuál es la realidad actual de las personas trans y travestis. Porque él habla de la educación. Bueno, yo quiero comentar un par de índices. Para empezar, que la realidad de la mayor cantidad de las personas trans travestis actualmente es que somos echadas de nuestras casas entre los 10 y 12 años. De todos los datos censados que hay, los últimos arrojan que el 90% de las personas trans travestis, principalmente feminidades trans travestis, el 90% está en situación de prostitución y o trabajo sexual según se reconozca. El problema es que nunca esto puede ser un trabajo para quienes son menores de edad. Y aún peor es que nunca esto puede ser un destino. Porque la realidad es que actualmente, sin la ley, ¿sí?, sin las leyes que hemos conseguido, ¿sí?, e inclusive a pesar de la ley, porque de hecho estos índices son los actuales, ¿no? Entonces, bueno, yo de hecho ahora empecé a trabajar en el bachillerato trans Mocha Celis, primer bachillerato trans travesti en toda Latinoamérica y el mundo, que está aquí en Buenos Aires, y asisten un montón de personas trans travestis porque han sido vulneradas en el momento en que debían estar haciendo su primaria o su secundaria y no han podido terminar, ¿sí? No pueden en la escuela. Claro, entonces yo pienso, bueno, y otra cuestión más Sí, tenemos un importante. minuto para terminar. ¿Tenemos un minuto? Ay, ¿la cámara me está viendo? Sí. Yo quisiera acá pedir una cuestión muy clara. Hagamos un hashtag. La ley de identidad no se toca. Si realmente la gente entiende que lo que hacen los medios es contraponernos y hacer, por ejemplo, jubilados versus trans travestis o
por ejemplo, bueno, etcétera, vecinos versus trans travestis, nosotras, inclusive las que hacen trabajo sexual, si están paradas hace 10 años en la misma esquina, son tu vecina. Preguntale cómo está. Y si realmente entendés que no tenemos acceso, porque yo le hablo a las personas que están del otro lado, si entendés que no tenemos acceso, tenés que también estar de acuerdo con el cupo laboral trans travesti, ¿sí? Un cupo para garantizar que ingresemos, ¿sí? Cupo laboral al Congreso Nacional. Hagamos 2 hashtags. Y por último, saludar a la Red Nacional de Docentes Trans Travestis, porque quiero recordar que a mí en su momento los medios me sacaron como si yo fuera la primera docente trans. Y yo aproveché esa instancia para ponerme en búsqueda de cuántas personas docentes trans hay en el país. Y en menos de 6 meses encontré 50 personas. Fíjense que ustedes qué poco, pero al mismo tiempo cuántas somos en comparación de considerar que yo soy la primera, ¿sí? Por lo tanto, quiero decir, si estamos de acuerdo con que nos merecemos nuestros derechos, tiene que haber personas trans. En la tele, cuando yo entro acá, debería haber camarógrafos atrás que sean trans travestis. Debería haber conductoras. Les pido a Florencia de la B y también a Liz y Tagliani que se sumen con estos hashtags, si están de acuerdo. Porque ya que son las dos que están siendo visibles, debemos ser más, porque no somos una minoría. ¿Y quién no sería una minoría si tu promedio de vida es de 35 años? Yo les